Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual les explicaré cómo elaborar un cronograma completo, no solamente para la planificación, sino para el control de avance del proyecto, todo de forma automática, con su correspondiente diagrama de Gantt, todo exclusivamente con Excel. Inicialmente, en una primera hoja, ingresamos todos los festivos del país. Luego, en una siguiente hoja, escribimos las actividades, las numeramos, las escribimos, luego a cada una de ellas le colocamos su duración en días, su responsable, escribimos en esta celda superior la fecha de inicio del proyecto. Vamos a suponer que este inició el lunes 2 de enero del año 2017. Como fecha final de todo el proyecto, escribimos esta fórmula para que nos muestre la fecha máxima de la columna fin. Fecha de inicio de la primera actividad siempre será igual a la fecha de inicio del proyecto que colocamos arriba. Y la fecha final siempre para toda actividad. Para ello utilizaremos la fórmula DIALAB. Será la fecha inicial, luego ingresamos la duración en días hábiles que ya habíamos colocado en la columna de la izquierda, en la columna D, le restamos 1 para que el resultado sea correcto e ingresamos los festivos que habíamos digitado en la hoja anterior con referencias absolutas. Perfecto. Luego la copiamos. Ahora, para las fechas iniciales deberemos tener en cuenta las precedencias y las fechas de fin de esas precedencias. Ingresamos el número de la actividad de la cual dependerá la actividad actual, o como les recomendaba, mediante una fórmula hacemos esa referencia haciendo clic en el número de actividad que aparece a la izquierda al comienzo del cuadro, esa precedencia. Luego ingresamos la siguiente fórmula en la columna de fecha fin precedencia para que busque automáticamente la fecha fin de la actividad y la coloque automáticamente en esta celda. Para ello utilizamos la función buscar B. Decimos que busque la actividad número 1 en esta sección que aparece a la izquierda. Le colocamos referencias absolutas mediante la tecla F4 y le decimos que una vez que la encuentre nos muestre lo que está en la columna número 5, 0 para coincidencia exacta, pero le ponemos antes de eso un condicional para que si no escribimos nada en la columna de la izquierda, en la columna precedencia, no escriba nada. Luego la copiamos hacia abajo, la pegamos y ya solo nos falta la fórmula para la fecha inicial. Entonces esa dependerá de dos circunstancias. La escribimos aquí, decimos si esa actividad no depende de ninguna otra, es decir, si en esta celda no hubiera nada, significaría que el inicio de a la fecha de inicio de esa actividad sería igual a la fecha de inicio del proyecto. Entonces hacemos clic en esta celda donde ingresamos la fecha de inicio del proyecto, le oprimimos la tecla F4 para referencias absolutas y en caso contrario, es decir, si hay una precedencia, ingresamos la función para que busque la fecha de fin de esa precedencia y la coloque en esta celda, pero incrementada en un día hábil, de la siguiente manera. Con la función DIALAB, la fecha inicial sería la fecha de fin de precedencia de la cual depende. Los días será solo un día, y luego ingresamos los días festivos. Oprimimos F4 para que queden referencias absolutas y finalizamos la fórmula. Luego la copiamos de ahí hacia abajo. Procedemos ahora a hacer el diagrama de Gantt. Lo único que tenemos que hacer es un encabezado iniciando con la fecha de inicio del proyecto. Copiamos ese encabezado acá en la siguiente columna, diciéndole que esa fecha será igual a la fecha de la izquierda pero incrementada en 7 días. Es porque recordarán que estos son los encabezados de las fechas de inicio de cada semana. Y luego copiamos de ahí hacia la derecha. Y ahora nos resta dibujar el Gantt. Para ello lo haremos de una forma muy sencilla, solamente con formato condicional. Seleccionamos la primera celda, que corresponde a la primera actividad y a la primera semana. Nos ubicamos ahí, hacemos clic
y luego ingresamos regla de formato condicional. Seleccionamos la última opción, hacemos clic allí y escribimos la siguiente fórmula. Signo igual, utilizamos el comparador o condicional o y luego una condición y. Esa primera condición va a ser la siguiente: que la fecha de inicio de la actividad sea mayor o igual que la fecha de inicio de esa primera semana, pero a la vez esa misma fecha de inicio sea menor que la fecha de inicio de la semana siguiente. Cerramos punto y coma, y es que la fecha de inicio de la actividad sea menor o igual que la fecha de inicio de esa semana, pero a la vez la fecha de fin de esa actividad sí sea mayor o igual que la fecha de inicio de esa semana. Hacemos clic en ella. Y ahora, por último, a todos los miembros del lado izquierdo de todas estas ecuaciones le vamos a quitar el signo pesos a la fila, y a todos los términos que están a la derecha de esas ecuaciones vamos a quitarle el signo pesos a la columna. Ahora sí, hacemos clic en el botón formato e ingresamos el color que le queramos dar a esa barra. Podemos también modificar los bordes y finalmente oprimimos el botón aceptar. Ahora lo único que tenemos que hacer es copiar ese formato hacia la derecha y hacia abajo del gancho. Para ello, pues teniendo seleccionada la fórmula, hacemos clic aquí en la ficha inicio en el botón copiar formato. Pegamos ese formato hacia la derecha y hacia abajo. Finalmente, vamos a ingresar las fórmulas que permitirán controlar el avance del proyecto de una manera muy sencilla. Vamos a incluir estas nuevas columnas. Primero vamos a calcular el porcentaje de avance de cada actividad individual dependiendo de la cantidad de días hábiles de cada una de ellas. Nos ubicamos en la primera actividad, en la columna porcentaje, escribimos un número de días hábiles y lo dividimos entre el total de días del proyecto y copiamos de allí hacia abajo. Perfecto, la suma de todas ellas nos debe dar 100%. Luego incluimos el porcentaje teórico de avance al día de hoy, de la siguiente manera. Es muy sencillo, aquí solamente le decimos en la fórmula que si hoy es menor que la fecha de inicio, es decir, todavía no deberíamos haberla iniciado, pues escriba 0, es decir, el porcentaje teórico de hoy es 0% porque no deberíamos haberla iniciado. Si no se cumple esa condición, entonces, si la fecha de hoy está entre la fecha de inicio y la fecha de finalización, entonces su porcentaje de avance teórico hoy será su porcentaje total dividido en 2, porque todavía no deberíamos terminar hasta que termine el día de hoy. Y en caso contrario significa que ya la fecha de hoy es superior a la fecha de finalización, entonces sí que coloque todo el porcentaje de avance de dicha actividad. Copiamos de allí hacia abajo y ya tenemos nuestros porcentajes teóricos de avance al día de hoy. Como verán, ya debería haberse completado al 100% porque su fecha de finalización, la de este proyecto, es del 22 de febrero. Pero si modificamos aquí los días de duración en días hábiles, pues entonces, como es un proyecto que debiera terminar hasta el 17 de mayo, pues deberíamos encontrarnos en este momento en la realización de esta actividad, la número 5, que debió haber empezado el miércoles 29 de marzo, pero tiene de plazo para su finalización hasta el martes 11 de abril. Colocamos un total aquí y vemos que a hoy este proyecto debería haber avanzado en un 70%. Ahora en estas dos columnas podemos empezar a colocar ya las fechas reales de inicio o finalización de cada una de estas actividades. Vamos a colocar la fórmula que calcula el porcentaje real de avance. En la primera actividad, que si no ha iniciado y en la fecha final tampoco hay nada, quiere decir que esa actividad no se ha realizado. Le decimos a la fórmula que en ese caso escriba 0. En caso contrario, sí, se ha iniciado, es decir, ya hay una fecha real de inicio, que la fecha real, la celda que contiene la fecha real de inicio, que en este caso es la celda L8, si su contenido es diferente de nada, pero no la hemos finalizado, en ese caso el porcentaje de avance sí debería ser la mitad del de la actividad.
y copiamos la fórmula de allá hacia abajo. Como verán, es 0% porque no hemos incluido ninguna fecha, pero fíjense que si vamos ingresando las fechas de inicio y de fin, nos va a empezar a calcular el porcentaje. Sumar esas fechas reales de avance y la suma de ellas será el porcentaje real de avance. Y lo último que debemos comparar es el porcentaje de avance teórico del proyecto versus el porcentaje de avance real para tener un cumplimiento. Eso lo podemos hacer con una simple división. Dividimos su porcentaje real de avance a hoy entre el porcentaje teórico que debería tener a hoy. Y aquí lo tenemos. Y le damos el formato que más se ajuste a nuestras necesidades, lo embellecemos, lo integramos a otras herramientas y de esta manera terminamos lo que es la planificación y control de proyectos mediante Microsoft Excel. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos veremos en el próximo tutorial. Chao.